Biometría facial con aprendizaje profundo. La biometría facial es una tecnología capaz de recabar los datos biométricos de un rostro. Aunque tanto la biometría como las redes neuronales tienen sus raíces teóricas en la mitad del siglo XX, su implementación y uso generalizado no ha sido posible hasta hace unos años. El notable incremento en la potencia computacional y la gran profusión de datos disponibles en la actualidad han facilitado el uso generalizado de las redes neuronales. Soy Manuel Muñoz Pla. Durante este vídeo les presentaré el trabajo fin de máster, donde se exponen las redes neuronales convolucionales relacionadas con el reconocimiento facial. Finalmente mostraré una pequeña prueba de concepto en Jupyter Notebook implementada fundamentalmente con Keras. Se mostrará el funcionamiento del reconocimiento facial con este tipo de redes en tiempo real, con una webcam. Capa Input. La entrada habitual de una red convolucional es una imagen. Una imagen en escala de grises es una matriz de píxeles que tienen una anchura W y una altura H. Las imágenes en color añaden un tercer parámetro, la profundidad D. Por tanto, una imagen RGB produce tres matrices, una por cada color. Extraer características de una imagen es fundamental para analizar su contenido. La información que se extrae se almacena en vectores de características, que representan al objeto o a parte del objeto de la imagen original. Capa convolucional. Esta capa es quien da nombre a este tipo de redes neuronales. La convolución filtra la imagen para aplicar un cambio en la imagen original. Puede ser un suavizado, aplicar nitidez, relieve o detección de bordes. Esta última es la función que se busca en las ConvNets. Se busca determinar bordes, como punta de cejas, ojos, nariz, comisuras labiales, etc. Funciona determinando el valor de un píxel central sumando los valores ponderados de todos sus vecinos para calcular el nuevo valor del píxel en la imagen de salida. Los valores de píxel en la imagen de salida se calculan al atravesar la ventana del kernel recorriendo la imagen de entrada, como se muestra. Si el kernel de convolución contiene valores ceros en su estructura, puede hacer perder información en las esquinas o en los extremos de la imagen. Para solventar esta situación se añade un marco o padding de 1 o 2 píxeles de grosor. De esta forma, cuando pasa el filtro por las esquinas y por los bordes de la imagen, no pierde información. En las redes convolucionales existen múltiples capas de este tipo. Buscan los patrones que conforman el rostro humano, comenzando por las características más básicas y elementales, como líneas horizontales, verticales u oblicuas. Común a todos los rostros son los elementos faciales, como cejas, ojos, boca, nariz o contorno facial. Sirven para ir creando el mapa de características que se necesita en la biometría facial, bien por sí mismos o por la distancia referencial a otros elementos faciales. Capa de agrupación o pooling layer. Hay varios tipos de agrupación, pero el más usado es max pooling. Este filtro de agrupación recorre la matriz con una zancada predeterminada, extrayendo el píxel de más valor. El resultado es una reducción de la matriz o imagen, conservando los valores más significativos. Una vez vista la capa input, la capa convolucional y la capa de agrupación, nos queda mostrar la estructura básica de una red neuronal convolucional. El dataset es el conjunto de imágenes que va a alimentar la red neuronal para realizar su entrenamiento. La función ReLU está presente a lo largo de toda la estructura de la red neuronal, habitualmente tras cada capa convolucional. Evita que se modifiquen los cuerpos receptores de la capa convolucional, eliminando los valores negativos y conservando los positivos. Junto a la capa convolucional y a la capa de agrupación, forma el grupo de convolución, habitual en la estructura de una ConvNet. La extracción de características se realiza en esta sucesión de grupos convolucionales hasta quedar separada cada área de características buscada. Capa completamente conectada a FC. Todas las neuronas de esta capa se encuentran conectadas a todas las neuronas de la capa previa. Por el contrario, las capas convolucionales se encuentran conectadas a regiones locales de la entrada o de capas previas. Habitualmente se interpone, antes de la capa completamente conectada, una capa de aplanamiento, flatten, que reúne y aplana todas las capas previas de las últimas capas convolucionales de la estructura. Capa de pérdida, loss layer. Es la última capa de la red convolucional. En esta capa se comparan las predicciones con los valores reales de las imágenes, algunas veces etiquetados. Hay, por tanto, que elegir y clasificar los K posibles valores.
Como se verá en el estado del arte del reconocimiento facial, la función que se suele utilizar es softmax o modificaciones de la misma, habitualmente la distancia euclídea o la distancia coseno angular. Estado del arte en el reconocimiento facial. Todo estudio sobre el reconocimiento facial necesita un conjunto de datos, dataset, una arquitectura convolucional para extraer las características necesarias, y un método de clasificación, separación o diferenciación. La función de pérdida. Canalización clásica del reconocimiento facial. Fue descrita en 2014 por Teichmann y colaboradores en su presentación de Deep Face. Cuenta con 5 fases. Fase primera, detección. Fase segunda, alineación. Fase tercera, normalización. Fase cuarta, representación. Fase quinta y última, verificación. Zhou, Cao y Jin estudiaron en 2015 que un incremento en la muestra de los datos y en la calidad de los mismos mejoraba notablemente los resultados del aprendizaje profundo. Los datasets para el reconocimiento facial han ido mejorando en estos años, pero hay una diferencia enorme entre los datasets privados con muchos millones de imágenes faciales y millones de identidades, frente a los públicos, donde, en general, pocos superan el millón de imágenes faciales y k miles identidades. Una forma de incrementar los datos faltantes en las muestras es con el aumento de datos. Últimamente, se están usando las redes antagónicas neuronales, GAN, para rellenar las imágenes faciales faltantes y equilibrar así las muestras. Las arquitecturas convolucionales han ido evolucionando desde las primeras ConvNets, con pocas capas profundas, a las más usadas hoy en día, del tipo ResNet. Las estructuras más frecuentes en el reconocimiento facial por orden de aparición son LeNet 1998, AlexNet 2012, VGGNet 2014, GoogleNet 2014, ResNet 2015 y CNET 2017. La función de pérdida en general es quien define el método del estudio que presentan los distintos autores. Pronto en los primeros estudios del reconocimiento facial en 2014, se vio que la función de pérdida softmax realiza una buena clasificación, pero no logra una buena discriminación en las características faciales y por tanto, una diferenciación entre rostros. Surge por tanto la necesidad de crear funciones que sean más discriminatorias en los mapas faciales, que aumente la separabilidad entre la misma identidad y la distinción facial entre identidades distintas. Comenzaron a realizarse modificaciones de softmax, utilizar esta en combinación con otras o crear nuevas funciones. Del 2014 al 2017 la corriente principal fue usar la distancia euclídea o variaciones. Desde el 2017 la corriente más utilizada es la distancia coseno angular o variaciones de la misma. Alineación de rostros. Aunque la posición relativa de los elementos de una cara se encuentra de forma aproximada en los mismos espacios matriciales, la imagen inicial frontal puede estar rotada. Con la alineación se consigue que todos los elementos faciales estén de forma aproximada en los mismos espacios matriciales. La alineación es una de las fases de la canalización clásica en el reconocimiento facial que mejora notablemente los resultados. Teichmann y colaboradores, casi todos de Facebook, presentan en 2014 Deep Face. Usaron una ConvNet de 9 capas sobre un dataset de más de 4 millones de rostros, con más de 4.000 identidades distintas. La función de pérdida utilizada fue softmax. Fue un punto de inflexión en el reconocimiento facial, superando al ojo humano. Obtuvo un rendimiento del 97,35% sobre el conjunto de datos LFW. Deep Face fue rápidamente superada por la serie Deep ID de Sun y colaboradores. Toda la serie fue realizada con redes convolucionales de 9 capas excepto Deep ID 3, cuya arquitectura fue VGGNet 10. A partir de la Deep ID 2 usaron la pérdida contrastiva, basada en la distancia euclídea con unos resultados magníficos sobre LFW. El rendimiento fue desde el 99,15% al 99,53%. FaceNet fue basado en la estructura GoogleNet. Sroff y colaboradores implementaron la función de pérdida de triplete, otra variación de la distancia euclídea. Se entrenó en uno de los mayores conjuntos de datos usados en el reconocimiento facial. El dataset de Google, con 200 millones de imágenes faciales y 8 millones de identidades. El rendimiento fue de 99,63% sobre LFW. Una de las preocupaciones en los desafíos del reconocimiento facial es contar con un buen conjunto de datos.
En 2016, Parky y colaboradores idearon un procedimiento para obtener imágenes de Internet a gran escala, con poco ruido de etiqueta. El resultado fue VGG Face. Usaron una VGG Net 16 con la pérdida de triplete. El rendimiento fue de 98,95% sobre LFW. Por otro lado, en el mismo año, Massey y colaboradores idearon un incremento de datos con técnicas 3D. Generaron variaciones de pose de una misma identidad, equilibrando las muestras por cada individuo del dataset. Esta técnica de aumento de datos se ha utilizado frecuentemente en los conjuntos de datos para mejorar el rendimiento y evitar el sobreajuste. Usaron una VGG Net 19 con Softmax, obteniendo un rendimiento del 98,06% sobre LFW. Liu y colaboradores en 2018 presentaron Softmax Angular, que permite a las ConfNets aprender características angularmente discriminatorias. Geométricamente, la pérdida a softmax puede considerarse como restricciones discriminatorias en un colector hiperesférico. Utilizaron una estructura ResNet 64, con un rendimiento del 99,42% sobre LFW. Deng y colaboradores en 2019 propusieron ArcFace, una pérdida de margen angular aditiva. Se trata de una variación de la distancia coseno angular. Es una interpretación geométrica optimizada que mejora el margen de distancia geodésica al hacer coincidir el arco y el ángulo en una hiperesfera normalizada. Actualmente, variaciones de ArcFace, junto a variaciones de ResNet, son las más utilizadas en el reconocimiento facial. Para todos los autores el rendimiento es superior al 99,80% sobre LFW. La prueba de concepto se realiza con DeepFace, una adaptación del original en Keras sobre el dataset VGG Face 2. En la imagen se puede leer claramente todos los conceptos de las capas explicadas hasta ahora, principalmente las dos capas convolucionales C1 y C3, la capa de agrupación M2, así como las funciones de activación ReLU en cada capa. Tres capas localmente conectadas, L4, L5 y L6, una capa de aplanamiento F0. Para finalizar la capa Full Connect F7 y la pérdida Softmax F8. Una vez creada la red convolucional hay que entrenarla sobre un dataset elegido. Este es un proceso arduo y de larga duración, porque es donde la red, en cada epoch, va recalculando los valores de los pesos. Para esta prueba de concepto he partido de una red ya entrenada con el dataset VGG Face 2. Para preparar la red para la matriculación se elimina la última capa etiquetada de DeepFace y se cargan las imágenes que van a servir para el reconocimiento facial. Una vez procesadas las imágenes por la red neuronal nos da una representación vectorial de cada rostro etiquetado. Para finalizar, mediante una webcam en tiempo real vamos a probar la red convolucional DeepFace. Una vez que un rostro es detectado con la webcam, lo enmarca mediante un recuadro de detección y genera un vector de representación. Los rostros que detecta la webcam los compara con los vectores de representación de los rostros matriculados previamente. Si no hay reconocimiento, solo aparece el recuadro de detección de rostros y comenzaría de nuevo el ciclo de reconocimiento. Si el rostro está por encima del umbral de coincidencia, significa que ha reconocido el rostro. Entonces, muestra junto al recuadro de reconocimiento el nombre de la persona matriculada y la imagen que se utilizó para dicho registro. Les dejo con un GIF ampliado del reconocimiento facial con DeepFace. Las imágenes y gráficas utilizadas durante esta exposición son propias o están extraídas del trabajo fin de máster y referenciadas en la bibliografía. El fondo musical de todas las diapositivas es el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Mahler. Muchas gracias por su atención.